Un saludo a todos, sean bienvenidos a este canal y a un nuevo video, donde aprenderemos a usar nuestro teléfono inteligente como una webcam desde Windows. También pudiésemos usarlo solo como micrófono, con la ayuda del aplicativo Droidcam a través del puerto USB. También se puede usar a través de una conexión Wi-Fi, que es mucho más fácil de usar esta opción, ya que solo la seleccionas y listo. No haría falta realizar alguna configuración extra. Pero les recomiendo que lo utilicen a través del puerto USB, ya que funciona muchísimo mejor. En otro video les explicaré cómo hacerlo desde Linux. Sin más preámbulo ni nada que agregar, comencemos. Primero, debemos instalar el cliente Droidcam en nuestra PC y en nuestro smartphone. Para descargar el cliente nos dirigimos a su página oficial, que estaré dejando en la descripción. Seleccionamos Download Windows Client o descargar el cliente de Windows y luego Droidcam Client. En este caso he descargado la versión 6.3.2. Adicionalmente, y aquí hago un paréntesis muy grande, ya que esto es de suma importancia para que esto pueda funcionar. Este es el truco para que realmente podamos usarlo a través del puerto USB, y es descargar los drivers ADB apropiados de nuestro smartphone. En la página oficial de Droidcam nos recomienda esta otra, donde podemos descargar los drivers correspondientes a nuestro dispositivo en caso de que no lo tengamos. Esto ya queda de parte de ustedes descargar el correcto. En mi caso estoy usando un Krit K6 y me funcionó muy bien el driver genérico ADB, descargado desde la misma página de drivers ADB que acabo de mencionar. De todas formas lo estaré dejando en la descripción. Hay algunos celulares, como el caso del Victoria 2 o ZTE NX406E, que al conectarlo al PC ya te muestra la opción para instalar el driver. Esto sería mucho más fácil, ya que no tendrían que buscarlo, solo instalan ese y listo. Por supuesto, también debemos buscar e instalar el Droidcam en nuestro celular. Pueden ubicarlo desde el Play Store. Segundo, debemos habilitar las opciones de programador en nuestro dispositivo Android, y para hacerlo vamos a ajustes, buscamos la opción que dice sistema, pulsamos donde dice acerca del dispositivo y aquí vamos a buscar donde dice número de compilación. Lo vamos a pulsar repetidas veces hasta que nos solicite la contraseña del dispositivo. Le ingresamos y nos aparece este mensaje que dice ya eres programador. Vamos atrás y vamos a seleccionar las opciones del programador. Como ven, ya están activadas y vamos a buscar, bajamos, buscamos la opción que dice depuración por USB. La activamos, vamos a aceptar y listo. Tercero, ahora vamos a utilizar el aplicativo. Ya he conectado el celular a la PC a través del puerto USB. Acá en el escritorio tengo los drivers ADB. Si ejecutamos el mismo, se abrirá la pantalla de consola, donde nos muestra un mensaje que indica el inicio ADB. Y al mismo tiempo me aparece en este mensaje en el celular, donde seleccionaré permitir siempre desde esta computadora y aceptar. En la consola desde Windows aún vemos el mensaje indicando que ha encontrado 0 dispositivos. Si lo cierro y lo vuelvo a abrir, ahora podemos notar que ha reconocido y podido accesar al dispositivo. Al ver esto, el aplicativo está listo para funcionar. Ahora abrimos el Droidcam desde el celular y en la PC. En la que me apareció un mensaje de acceso denegado, lo voy a ignorar. En el cliente Droidcam desde Windows vamos a tener 3 formas de conexión. Ya tengo seleccionado el icono que indica USB y las opciones de audio y video activadas. No me muestra ningún dispositivo, así que pulsaré el botón de actualizar y ahora sí, aparece el celular K6. Pulsaremos en el botón Start y listo, ya tenemos imagen. Con esto ya pudiésemos usar nuestro dispositivo en Skype y en cualquier otra aplicación que permita el uso de una cámara. Dato extra.
Otra prueba que podemos hacer para validar que nuestro dispositivo ha sido reconocido es la siguiente. Abrimos desde consola el directorio Program Files x86 Droidcam adb. Escribimos el comando adb device-l y lograremos ver si reconoció el dispositivo, ya que aparecerá en la lista de agregados y los datos correspondientes al celular. Si escribimos solo adb, podemos ver todos los comandos disponibles para utilizar. Hay muchas opciones, en mi caso no las he utilizado, pero si lo desean pueden hacer pruebas con las mismas. Voy a hacer un ejemplo con el reproductor VLC, pero antes voy a asegurar de tener imagen desde Droidcam. Listo, al tener imagen, ahora sí abro la aplicación y haremos lo siguiente. Clic en medio, abrir dispositivo de captura, se abre otra ventana y en nombre de dispositivo seleccionamos Droidcam y en audio también Droidcam si lo deseamos. Y pulsamos en reproducir. Y ahora lograremos visualizar la cámara en este reproductor. Se me cerró la app en el celular y por eso se colgó la imagen. Les invito a que hagan pruebas y comenten a ver qué tal les fue. Ahora voy a realizar otro ejemplo, pero en este caso con el programa de grabación de pantallas Mirrorless Action. Ya he seleccionado Droidcam como captura de webcam y al igual que en el ejemplo anterior tenemos que conectar la cámara desde Droidcam. Y listo, como ven está funcionando correctamente, se ha mantenido, no se me ha cerrado como pasó con el VLC. Ya con esto puedes realizar tus gameplays y capturar tu imagen usando tu celular. Y esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado tanto como a mí lograr usar el celular como una webcam con micrófono incluido. Como comenté, realicen pruebas y dejen en los comentarios qué tal les fue, sobre todo con el reproductor VLC. ¿Se les cerrará la app del celular como a mí? Si te ha gustado, házmelo saber dándole like. Comparte este video a personas a quienes consideres que pueda servirle esta información. Y te invito a suscribirte a este canal si lo deseas, ya que seguiré subiendo contenido. Dios les bendiga, hasta la próxima.